Ofrecemos esta Santa Misa por Maru, que será operada hoy, por sus necesidades, por todas las necesidades de sus familias. Hoy oramos con Nuestra Señora de los Dolores, tenemos esta memoria, y oremos por todos los dolores de la humanidad, se los colocamos al Señor también, pidiéndole su ayuda en medio de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Así supliquémosle a nuestro buen Dios su misericordia para celebrar dignamente esa Santa Misa, reconociendo ante Él que somos pecadores. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre compartiendo su dolor, concede a tu iglesia que asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de Él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y de interpretarla. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lengua y todos la interpretan? Aspiren los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo extremo en su templo. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Entremos porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría.
con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos celebrando esta memoria recordando a la Santísima Virgen María en una de esas realidades que es curioso poderla celebrar en esta realidad. Le decimos Nuestra Señora de los Dolores. Una palabra que no queremos que se haga realidad en nuestras vidas, el dolor, que muchos de muchas maneras intentan evitar y quieren sacarlo dentro del léxico, pero también dentro de la experiencia de vida. Y lo curioso de nuestra humanidad al mirarnos en esta realidad es que eso no se puede obviar, porque de alguna u otra manera sabemos que todos vamos a sufrir y que el dolor es parte también del transcurrir de nuestra vida, débil e imperfecta todavía. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha existido? Solamente quien no ha existido, que todavía no es, ni siquiera es quien, pues podríamos decir que no sufre, porque sí va a haber sufrimiento desde toda la vida. Y aunque nosotros incluso hoy en día estamos más abocados a tratar de eliminar los dolores de nuestra vida, sean físicos, sean también emocionales, sean mentales, lo curioso es que de muchas maneras se viven. Entonces, ¿qué hacer con el dolor? ¿Qué hacer con el sufrimiento? ¿Qué realizar con ellos? Dejarnos acabar, dejarnos destruir, sentarnos a llorar, incluso no tenerle sentido a la vida y despreciar la vida, y en el caso último buscar cómo acabar con todo este sufrimiento, como muchos hacen. Dice, vamos a acabar con el sufrimiento ya de la vida, y así es que toman opciones y decisiones un poco dramáticas y fuertes para su vida. Pues hoy nos recuerda la Santísima Virgen María algo muy distinto y diferente. Por eso en la devoción también de nuestra camino hacia la fe, de la fe hacia Dios, la recordamos a ella. Y hace 8 días estábamos celebrando nosotros también su nacimiento en la iglesia, en esa bella criaturita tan perfecta y tan hermosa que venía a este mundo, y la celebramos con esa alegría. Pero esa criaturita hoy la recordamos, al concurrir toda la historia suya, la recordamos también a partir de sus dolores. Y eso es algo curioso. La Santísima Virgen María, de ninguna manera, al ser tan consentida, en el sentido de que fue una criatura perfecta a los ojos de Dios, y que Dios la hizo tan hermosa y tan bella, y con todos esos consentimientos de su creación, pues también en el transcurso de su vida no se vio de ninguna manera libre del mismo dolor. Y así como Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo también del Señor, el que se hizo humano, pero en esa debilidad también ni siquiera se eliminó en su poder que tenía el dolor y la angustia. También la Virgen es asociada a esos mismos dolores, incluso en los mismos padecimientos de su Hijo. Y eso es algo curioso, porque el Padre Dios le permite a sus criaturas vivir también la experiencia del dolor. ¿Por qué? Pues esa pregunta ni hay que hacerla. El Señor no tiene culpa en ello.
No hay culpabilidad en Dios. No podemos nosotros culpar a Dios por el dolor. Sabemos de alguna u otra manera que Dios no quiere nada malo ni quiere de ninguna manera la angustia ni el dolor. Lo que nos ofrece siempre es lo bueno. Mientras tanto nos dice que lamentablemente en nuestra humanidad entró el dolor, entró el pecado, entró la maldad, entró ese mal. Y que es algo que nosotros debemos entender y asumir para saber que incluso a partir también de esa experiencia de debilidad, lograr buscar en Él su consuelo, el confort de nuestras vidas, la redención y la salvación. Y por eso, hasta por ese mismo dolor, el Señor Jesús tuvo que pasar para lograr la salvación de nosotros, la redención. Entonces, lo que hay que hacer es más una comprensión del dolor. Hoy tenemos una secuencia muy bonita que es un himno antiguo, que es el Stabat, que se dice así en latín. Estaba allí en la cruz, junto a la cruz, de pie, nos dice también, nos recuerda la Sagrada Escritura, estaba de pie junto a la cruz. La Madre Impediosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por Cristo, mi amigo, mi corazón abrazado, más viva en Él que conmigo. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo, amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento, la dulce madre, vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el espíritu de su Padre. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Es un bello himno, todavía hay más estrofas, es el Stabat, se llama así, estaba la madre de Jesús allí dolorosa ante la cruz. Y nos dice el texto de que estaba María, estaba de pie, es decir, no dejó de ninguna manera que ninguno de esos dolores, aunque como profecía ya le había dicho Simeón, le atravesará una espada el corazón. Pues dice San Bernardo Abad, dice, mientras Jesús moría en su cuerpo, María moría en su corazón, traspasada, y ella murió en el corazón, es decir, traspasada de dolor, y a ella le tocó ver todo eso, vivir todo eso, experimentar todo eso. ¿Qué dolor no pudo haber sufrido la Santísima Virgen María en su vida? Los dolores como ver morir a su papá y a su mamá, su papá más temprano, su mamá. Verse en la angustia de no verse entendida, incluso por su esposo, en un momento duro, cuando el Señor también le pide una misión. Le pide una misión al Señor que iba a ser dura, difícil, dolorosa, incomprendida, y una carga tremenda, es decir, más que una alegría, era un dejarle un encargo que iba a ser de bastante ayuda y dolor, de dificultad, el tener, y que el Dios Todopoderoso le encargue a uno su hijo, pues imagínese qué encargo. No era nada fácil asumir todo eso en su mente y en su corazoncito. Al inicio de la vida de ese pequeño ya se lo estaban buscando para matarlo, y a costa de ese niño murieron muchos. ¿Cómo comprender todo ello? Le tocó vivir en el exilio, inmigrante, sin casa, sin techo en hogar. Nunca fue rico, pobre toda la vida, y para muchos es un dolor. Le tocó sufrir, ni siquiera que el Dios grande y todopoderoso diera toda la providencia, no, les tocó vivir y luchar. Aún siendo Jesús todavía muy jovencito, se le muere el esposo. Además de que su papá su hijo queda sin papá, el que lo apoyaba, ella queda viuda. Y una viuda en el tiempo de Jerusalén era una pobre desamparada porque no tenía
cómo vivir. O sea que le tocó muy duro. Y ver a su hijo crecer y luchar, doble trabajo para el hijo, de ahorita ser también el que sostenía la familia, y no solamente el que iba creciendo bajo el amparo de un papá, no, le tocó duro y con él sufrir. Y ver cómo incluso a su hijo, después de que estaba haciendo un bien, era tan mal tenido, buscado y destruido por muchos, y que querían también hacerlo caer. Cuántas cosas no escuchó de su hijo, y hasta momentos en que desesperada fue a buscarlo porque la gente estaba diciendo que se había enloquecido. Y luego, despreciado y maltratado, verlo cómo se lo subían a un madero y allí lo crucificaban. Y ahí, cuando todos, incluso desolados y llenos de miedo, salieron huyendo, ella estaba allí, junto con uno solo que se quedó de los discípulos. Ver que todos los que lo seguían lo abandonaron en el momento más cumbre, no son situaciones, y aún así estar frente a él de pie, no destruida, no acabada, no lamentada, ni diciéndole al Padre Dios, ¿por qué? No le decía por qué. Ella nos dice la Sagrada Escritura, en su corazón guardaba todo, en silencio lo meditaba y contemplaba como una obra maravillosa del Señor, no entendida tan fácil. Aún así ella lo iba permitiendo que pasara, y no se dejó y no se quedó, y sabía de la resurrección, y aunque le daba ese dolor tan grande, pues no permitió que incluso eso la aniquilara. Siguió de pie junto con todos los que lo habían abandonado. Ahorita era el soporte, el sostén, y bajo su cuidado y protección también mantenía. Y la vemos por allá en un día de Pentecostés, con ellos orando, quizás siempre ella animándolos, porque una mamá eso es lo que hace. Y decir que le quitan el hijo de sus entrañas y le dan por hijos, dice San Bernardo Abad, a los que lo mataron, y acoger por hijos a los mismos asesinos de su hijo. Dolores tremendos, y aún así lo hace con grandeza, con rudeza. Y allí, junto con la iglesia, con ellos en pie, en oración, pues siempre acompaña a la iglesia en ese tiempo, hasta que fue llevada al cielo. Y sabemos que aún continúa con nosotros, y la que conoce dolores como su hijo, sabe muy bien cómo nosotros también podemos superarlos. Por eso, hoy qué bello recordarla, y más que hacer un análisis de todo ello, es saber que María es, como nosotros, también la sufriente, y que todos los dolores que vivimos, como ella, también podemos nosotros vivirlos en esa misma comprensión, y pedirle al Señor también la fortaleza y la fuerza y la rudeza para saber que no podemos hacernos los que el dolor no es con nosotros, sino asumirlos y llevarlos incluso a la redención, como ella, ser corredentores, y llevarlo todo hacia la salvación como consecución final, y aportar, porque eso es lo que hizo la Santísima Virgen María. De ninguna manera estuvo ausente ni atrás, aportó lo que tenía y siempre lo dio, y así se convierte en modelo de cristiana, en modelo de discípulo, en modelo de madres, en modelo de la iglesia. Y desde el inicio, desde chiquitita, siempre tuvo en claro algo: Dios es el Señor. Y eso hay que saberlo bien: Dios es el Señor, nada más. No hay que tener ninguna otra pregunta ni hacer otras. Dios es el Señor, y si es el Señor, Él sabe lo que hace. Y desde el cielo me mira y sabe cómo estoy y qué estoy viviendo. Dios sabe lo que hace. No hay que tener otra más, sino mirarla así. Nos la dio Jesús como madre, acojámosla pues siempre. Es nuestra madre, la acogemos en nuestra casa, y ella nos acoge a nosotros, a los hijos que lastimosamente fueron los mismos humanos quienes
le mataron su hijito. Pero eso no interesa, interesa la salvación. En mi país, Colombia, hay una bella historia cuando fue el Papa a la visita última que hizo allí a Colombia. Dentro de los testimonios que se daban, porque se reflexionaba mucho en la paz, en el sentido de toda esta guerra civil que se ha venido dando en Colombia, y había unos acuerdos que iban llegando a la paz. Entre ellos hay unos testimonios muy bellos, y una madre que cuenta la historia de cómo a su hijito, a su hijo, la misma, los que en ese tiempo pues son los revueltos, las guerrillas que se llaman, pues le asesinaron y le masacraron a su hijito. Y ella con ese dolor, angustia, en ese repuso pues así varios tiempos. Lo más tremendo es que tiempo después de unos combates, ella no supo, pero llegó un muchacho malherido y vuelto a su casa. Y lo curioso es que era un guerrillero. Y ella, ante eso, ¿qué podía hacer? Con el dolor, angustia, estos son los guerrilleros, pues que se muera o incluso ayudarlo a morir, porque estaba malherido. Lo curioso es que se dedica a curarlo, y aunque era guerrillero, lo sacó adelante. Y lo más tremendo es que se da cuenta, no sé cómo fue, no me acuerdo, esa no es la historia, no me acuerdo, pero se dio cuenta de que ese muchacho es el que había estado allí matando a su hijo. Y ella lo adopta. En su dolor, en su angustia, lo más curioso es que ella lo adopta como madre. Y él fue a la cárcel y ella lo visitaba. Ella lo adoptó como madre. Ya cuando salió de la cárcel es que ella lo adopta, y ese muchacho se lo llevó a vivir a su casa, porque era un muchacho perdido, pues no tenía familia, y ella se lo llevó a vivir a su casa y dijo, pues me llegó el otro hijo, no importa que seas el asesino del otro hijo, pero ahorita eres mi hijo. Y entonces se convierte en un acto supremo de esas bondades. ¿Cómo superar el dolor? ¿Cómo superar? Hay muchos modos. Pero el dolor no nos puede acabar ni aniquilar. La Santísima Virgen María estaba de pie junto a la cruz, con todos los dolores habidos y por haber, de pie junto a la cruz. Y no dejó que ninguno la acabara, sino que los asumió y los redimió, y se convirtieron en plan de salvación. Sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la Santísima Virgen María,
a quien bondadoso nos entregaste como piadosísima Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Adán Medina y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Deseamos esta paz a toda la humanidad. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al conmemorar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos a favor de la Iglesia lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo, vayamos siempre a proclamar las grandezas del Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.